¡Muchachos! ¿Qué onda, compañeros? ¿Cómo andan? Hoy les voy a contar la historia del Día de la Lealtad. ¿Lealtad? ¿Lealtad a qué? ¿A Dios? Hoy les voy a contar la historia del Día de la Lealtad peronista. Ah, así es más claro. Muchos extranjeros me preguntan, o argentinos que vivieron los últimos 100 años en una cueva con los ojos y los oídos tapados. Diógenes, ¿qué es el peronismo? El movimiento político con el mejor jingle del país. Los muchachos peronistas, Perón. Ah, funciona en tantos niveles. La respuesta es fácil. El peronismo no se explica, se siente. ¡Ja! Ese romanticismo así se puede ver. La misma palabra te lo dice. Es el movimiento político que gira alrededor de Perón. Entonces me preguntan, ¿y quién era Perón? Para sorpresa de muchos, no era un hombre con la pera muy grande. Ah, ya no se puede confiar en los políticos. Juan Domingo Perón nació en Lobos, Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895. Vamos a lo bife. Contexto histórico. Década de infame. Acostúmbrense, nunca un periodo político argentino se va a llamar la década del algodón de azúcar o de los ositos cariñositos. Empezó el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado cívico-militar al presidente Hipólito Yrigoyen. Durante estos años se pasaron la posta presidentes que asumían por el fraude electoral y que literalmente vendieron el país a Reino Unido. ¡Oh my god! Mientras, en las Fuerzas Armadas, más precisamente en el ejército, se producía una división política entre los que bancaban durante la Segunda Guerra Mundial a los aliados y entre los que bancaban al eje. No se olviden de estos últimos. Se venían las nuevas elecciones. Si había fraude, lo más probable es que ganara Robustiano Patrón Costas. Y probablemente se seguiría entregando al país en bandeja de plata a los ingleses. Si no había fraude, probablemente ganaría la Unión Democrática, que está formada por radicales junto a comunistas y socialistas, que probablemente se unirían al bando aliado. Esto a los militares nacionalistas no les cabía ni una cosa ni la otra. Es así como el 4 de junio de 1943 se produce la llamada Revolución del 43, un golpe de estado militar que derroca al presidente Ramón Castillo y pone fin a la década de infame. O sea que militares de derecha le hacen un golpe de estado a un presidente ilegítimo de un régimen fraudulento y corrupto que a su vez empezó con un golpe de estado militar y a su vez evitar que asuma la izquierda. Nosotros no funcionamos en el mundo real, ¿no? El golpe se le atribuye al GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una organización secreta de militares nacionalistas dentro del ejército argentino. Y aunque se ha puesto en duda que tanto influyó el GOU en el golpe, lo que sí es cierto es que quienes lo llevaron a cabo eran militares nacionalistas, anticomunistas y que querían la neutralidad del país frente a la guerra. Así pasaría sin pena ni gloria Arturo Rawson, que solo estuvo como presidente 3 días. Por eso ni se lo cuenta como presidente. Duró menos de lo que me dura un vino cuando escucho los manceros santiagueños. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver. Así tomaría la batuta Pedro Pablo Ramírez y empezaría una nueva etapa de gobiernos de facto. Pero de factos distintos. Igual, ni entre los del GOU se aguantan. Acá la cosa se pondría interesante. Ramírez mezclaría políticas autoritarias con políticas populares y novedosas para la época. Por una parte desintegró el Congreso, prohibió los partidos políticos, intervino en las universidades e impuso la enseñanza religiosa en las escuelas. ¡Qué mal! Y a su vez rebajó los alquileres de viviendas y arrendamientos, puso precios máximos para los productos básicos y otorgó créditos hipotecarios baratos. ¿Qué bien? La baja de precio de la materia prima llevaron a la quiebra a varios propietarios rurales y esta gente de campo decidió emigrar a la ciudad, sobre todo a Buenos Aires. Lo interesante es que esta gente no tenía pasado político ni gremial. ¿Y quién estaba ahí para recibir a todo este contingente de huérfanos políticos? Venid a mí, hijos míos. Perón, que era el secretario de Trabajo y Previsión. Desde el cargo, Perón impulsó los convenios colectivos, el estatuto de peón de campo, la creación de tribunales de trabajo, la extensión de las jubilaciones a los empleados de comercio, sumando así un total de 2 millones de personas al régimen jubilatorio. ¿Qué me contursi? Aumentos salariales, aguinaldo, vacaciones pagas. El cielo es el límite. Es así como Perón ganaría popularidad entre los obreros, además de contar con la ayuda del aparato mediático. O sea, un militar de derecha con justicia social que aplica medidas de izquierda y le da beneficios a los trabajadores. Ya lo he visto todo. Pero la cosa no termina ahí. Fuera de juego Ramírez, Perón se convertiría en ministro de guerra y en el vicepresidente del gobierno de facto de Delmiro Farrell. Y como dijo el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero mientras por un lado se iría gestando lo que luego conoceríamos como movimiento peronista, por el otro lado se iría formando su antítesis, su némesis, la cal de la arena, el antiperonismo, que se convertirán en la sal y la pimienta que le darán sabor a la política argentina hasta nuestros días. Ah, esa metáfora me dio hambre. ¡Oh, joya! ¡Hay choripán! Ah, no me jodan, a todo el mundo le gusta el choripán. Bueno, menos a los veganos. El antiperonismo de esa época estaría formado por sectores de la clase media, clase alta y la oligarquía principalmente porteña, impulsada por Estados Unidos a través de su embajador Spruill Braden, quien era antisindicalista y que no quería la industrialización del país. La polarización social y política seguía creciendo, por no decir que el horno no estaba para bollos. Los antiperonistas se hicieron de la bandera de la democracia y criticaban las llamadas actitudes antidemocráticas del peronismo.
cosa que sería cierta porque el gobierno de Farrell seguía siendo de facto. Y los peronistas se hicieron de la bandera de la justicia social y les criticaban a los antiperonistas su desprecio por los trabajadores, cosa que también era cierta porque eran antisindicalistas y no querían la industrialización. El 19 de septiembre de 1945, la oposición aparecería por primera vez unida en una gran manifestación que se llamó Marcha de la Constitución y la Libertad. Y acá es cuando las cosas se les va de las manos. Ay, qué pésima elección de palabras. La marcha opositora sería un baldazo de agua fría contra el poder de Farrell y Perón, que desencadenaron una serie de protestas militares antiperonistas que terminaron el 8 de octubre cuando las fuerzas militares de Campo de Mayo, al mando del general Eduardo J. Ábalos, otro del GO, exigieron la renuncia y la detención de Perón. O sea, un golpe por golpe o un golpe al golpe del golpe. Es que a esta altura del partido, con todo el poder que Perón había acumulado, ya era considerado una figura líder aparte del gobierno de Farrell. El 12 de octubre Perón es detenido y llevado a la isla Martín García, logrando así la victoria del movimiento opositorio que tenía al gobierno y al país a su disposición. O eso es lo que ellos creían. Porque al último minuto del partido apareció un personaje que no habíamos visto nunca y que sería fundamental en este juego de tronos para salvarle las papas a Perón. La madrugada del 17 de octubre de 1945, un sector social desconocido para la política argentina llegó tomando Buenos Aires exigiendo la libertad de Perón. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Yo, el obrero enojado. Una movilización de trabajadores, obreros industriales que venían de la periferia de la ciudad, junto a mujeres, jóvenes y nuevos delegados de la CGT, se instalaron en Plaza de Mayo. Esta multitud luego sería conocida despectivamente como cabecitas negras, descamisados y luego llamados el aluvión zoológico. Que también es despectivo, pero suena mejor, más poético. Ese mismo día los mandos militares tuvieron que decir qué hacer con todo este lío y después de unas intensas negociaciones, Perón es liberado. Esa misma noche, Perón daría un discurso a sus simpatizantes desde uno de los balcones de la Casa Rosada. Este sería el punto donde el 17 de octubre tomaría múltiples significados, porque por una parte se lo toma como la incorporación de la clase obrera a la vida política que dio su presente a través de esta manifestación, y por otro lado también significó el génesis del movimiento peronista y del antiperonista por consecuencia. Veamos cómo se termina de formar. Se llama elecciones, y ahora sí, a medirse los pingos en las urnas. Perón era un líder carismático que sabía cómo sacarle jugo a los medios de comunicación. Tenía un discurso paternalista que calzaba como anillo al dedo para la sociedad de entonces. Era duro por fuera y dulce por dentro. Era un melón. Y a pesar de sus prácticas clientelistas, estas tenían su toque personal, así que por lo menos se diferenciaban de las otras prácticas clientelistas de los otros partidos. Sin mencionar que era todo un hacedor de frases. Sí, para mí Perón hubiese sido un excelente tuitero. Es así como la alianza peronista se convertiría en una alianza policlasista populista, formada por los siguientes locos y divertidos personajes. 1. La clase obrera industrial. 2. Burgueses de pequeñas y medianas empresas. 3. Las Fuerzas Armadas. Y sí, a todo esto Perón seguía siendo militar. 4. La Iglesia Católica, siempre culo calzón con los militares. 5. La Unión Cívica Radical Junta Renovadora. 6. Pequeños partidos, como el Partido Patriótico y el Partido Independiente. 7. El Partido Laborista, o sea, el de los sindicatos. Y 8. La Alianza Libertadora Nacionalista, el partido de los jóvenes. Esta hermosa familia disfuncional ganaría las elecciones del 24 de febrero de 1946 con el 52,84% de los votos. El movimiento peronista solo seguiría creciendo con la ayuda de Evita, sumando hacia las filas a las mujeres, a sectores marginados y cerrando al fin el lazo entre Perón y los sindicatos. Ahora sí, señoras y señores, el peronismo, el movimiento político popular que le siguió después del radicalismo de Hipólito Yrigoyen y que convirtió a Juan Domingo Perón en el único presidente argentino electo en tener 3 mandatos. ¡Tada! En julio del 46, los diputados Eduardo Colom, Cipriano Reyes y Carlos Gustavo Gericre presentaron un proyecto para declarar el 17 de octubre como feriado nacional como el Día del Pueblo. Al final, en octubre, el Congreso aprueba la declaración de feriado nacional, pero se conmemora como el Día de la Lealtad, que se iría dando a lo largo de la historia dependiendo de quién estuviera en el poder y dónde estaría el peronismo en ese momento. Pero Diógenes, entonces, ¿qué pasó con el peronismo? Y eso, amiguitos, es otra historia que me llevaría una película a explicar, o una serie. Esa no es mala idea. En fin, mi nombre es Diógenes y esta fue la historia del Día de la Lealtad, o mejor, el Día de la Lealtad peronista. Resumidita para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. Hola, ¿sí? ¿Con Netflix? Les tengo una re idea. Se llama Perón, la serie. No es la historia de un hombre con mucha pera, no.